¿Alguna vez has sentido que hay algo más en ti que los demás no ven? Como si el mundo no pudiera entender el peso que llevas en el alma, pero misteriosamente un gato sí. No es tu imaginación y no es casualidad. La Biblia nos enseña que toda la creación gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. Romanos 8:19. Eso significa que hay animales que detectan cuando alguien ha sido tocado, separado, marcado por el cielo para cosas grandes. Y sí, los gatos están entre ellos. Si has notado que un gato te sigue, te observa en silencio o no se aparta de ti, tienes que ver este video hasta el final. Este no es un contenido más sobre mascotas, este es un llamado espiritual. Porque hay personas que han sido elegidas por Dios, pero todavía no lo saben. Viven luchando por dentro, sintiendo que no encajan, que nadie las entiende. Pero los gatos, esos silenciosos centinelas de lo invisible, lo perciben desde el principio. Y su comportamiento puede ser la pista que te faltaba para entender que fuiste marcado por el reino. No ignores más estas señales. No sigas viviendo como si tu vida fuera común, porque cuando un gato se queda contigo es porque el cielo ya anunció algo sobre ti. Hoy vamos a descubrir juntos las 10 señales que revelan que un gato no te elige por casualidad, sino por llamado. Y si al menos una de estas señales te ha pasado, tienes que prepararte, porque lo que Dios va a hacer contigo será mucho mayor de lo que imaginaste. Quédate hasta el final. Comparte este video, comenta tu experiencia y prepárate para entender por qué incluso los gatos pueden estar anunciando tu destino eterno. Hay algo profundamente conmovedor en el hecho de que la creación entera, desde los cielos hasta las criaturas más pequeñas de la tierra, reacciona ante los designios invisibles de Dios. A veces, ni siquiera tú te das cuenta de que has sido llamado para algo grande. Pero no te preocupes, eso no significa que el llamado no exista. En la Biblia, muchas personas no sabían al principio que habían sido escogidas. Moisés dudó de sí mismo, Gedeón se escondía y David era apenas un pastor cuando fue ungido rey. Pero Samuel 16. El destino espiritual no siempre viene con una voz del cielo o un ángel con trompeta. Muchas veces viene en silencio. Y curiosamente, algunos animales, como los gatos, lo perciben primero que tú. Lo que la mayoría no sabe es que los gatos, por su naturaleza contemplativa y sensibilidad extraordinaria, son como pequeños centinelas que detectan cosas que el ojo humano no ve. No se trata de supersticiones ni exageraciones místicas, sino de una realidad espiritual que la Biblia confirma cuando dice que toda la creación gime con dolores de parto esperando la manifestación de los hijos de Dios. Romanos 8:19. Eso incluye todo lo que vive y respira. Tu llamado es una frecuencia espiritual y aunque tú aún no la escuchas, la creación sí la capta. Y hay criaturas, como los gatos, que no solo la reconocen, la siguen. Muchas personas han notado cómo sus gatos comenzaron a acercarse más durante temporadas de transición, incertidumbre o profundas decisiones. Coincidencia. Difícil de creer cuando se repite tantas veces. Podríamos estar frente a una forma divina de despertar tu atención. Quizás no sabes por qué estás en esta ciudad, por qué atraviesas esta lucha, o por qué sientes ese peso constante en el alma. Pero lo que ves como confusión, el cielo lo ve como preparación, y a veces Deus usa o comportamento silencioso de um animal para sussurrar. Você foi separado para algo maior, mesmo que ainda não saiba. Quando Deus prepara a alguém para algo extraordinário, lo hace en secreto. Así como formó a Jeremías en el vientre antes de darle una voz profética, Jeremías 1:5, también puede estar formando tu identidad espiritual en medio del anonimato.
En este silencio, los gatos actúan como testigos silenciosos. No te están siguiendo por casualidad. No te observan sin motivo. Es como si estuvieran respondiendo a una luz que aún no brilla con fuerza, pero que ya fue encendida por la mano de Dios. Una luz que el mundo no ve, pero el cielo sí. Y los gatos, de alguna forma misteriosa, también. Por eso, si has sentido que hay más en ti de lo que se ve, si has notado que estos animales se acercan justo cuando estás buscando dirección, no lo ignores. Puede ser el eco de un llamado que todavía no ves, pero que ya fue percibido por la creación. Algo grande se está gestando, y aunque tu mente lo dude, tu espíritu lo intuye. Quédate atento, porque en el próximo punto vas a descubrir cómo esas señales invisibles pueden estar mostrándote mucho más de lo que pensabas. Hay algo profundamente espiritual en las cosas que no se ven. La fe, como dice Hebreos 11:1, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y así como nuestra vida espiritual se mueve en esa dimensión invisible, también lo hace el llamado que Dios deposita en ciertas personas. Ese llamado no siempre es proclamado desde un púlpito, ni revelado en una visión extraordinaria. A veces se manifiesta en señales pequeñas, delicadas, como la forma en que un gato se acerca a alguien sin explicación aparente. Porque los gatos, aunque muchos no lo crean, son criaturas con una percepción única, capaces de captar atmósferas espirituales cargadas de propósito y revelación. La Biblia está llena de momentos donde el cielo se comunica a través de elementos aparentemente simples. Fue una zarza ardiente lo que Dios usó para hablar con Moisés. Fue el sonido de un silbo apacible el que hizo que Elías se cubriera el rostro, y también fue una burra la que vio el ángel antes que Balaam, Números 22-23. Si esos animales fueron usados por Dios para detectar lo espiritual, ¿por qué no pensar que un gato podría hacer lo mismo hoy? El llamado profético deja rastros espirituales. Es como una fragancia celestial que impregna el ambiente donde el escogido camina. Y los gatos, con su increíble capacidad sensorial, responden a esa fragancia con una atracción silenciosa. No es raro ver cómo un gato que nunca ha mostrado interés por alguien, de repente se torna inseparable justo cuando esa persona empieza a orar más, a buscar a Dios con sinceridad o a entrar en un proceso espiritual profundo. ¿Qué cambió? La atmósfera. Lo que el gato está detectando no es un cambio físico, sino una transformación en el mundo espiritual. Es como si la frecuencia de esa persona hubiera sintonizado con los cielos, y los gatos, sin entender con la mente, pero captando con el espíritu, se sienten atraídos por esa nueva sintonía. Eso no es superstición, es sensibilidad, y en muchos casos es confirmación. Cuando una persona empieza a tener hambre de la palabra de Dios, a estudiar la Biblia, a buscar la guía del Espíritu Santo y a rendir su vida a Jesús Cristo, algo comienza a cambiar no solo en su interior, mas en el entorno que la rodea. Se crea una especie de campo espiritual que genera paz, reverencia, pero también provoca una guerra invisible. Los gatos, entonces, se acercan como si dijeran: aquí hay algo diferente. Lo hacen en silencio, sin alarde, pero con una constancia que no puede ser ignorada. Y si observas bien, notarás que ellos siempre buscan donde hay fe, donde hay quebrantamiento, donde hay propósito. Así que la próxima vez que un gato se acerque a ti en un momento de oración, de lectura bíblica, o incluso en tus silencios más profundos, detente. Pregúntate si estás recibiendo una señal que tus ojos aún no comprenden. Puede que tu espíritu esté vibrando en una frecuencia que los animales perciben antes que tú. Esa señal invisible no es para asustarte,
es para despertarte, porque cuando Dios llama, llama en silencio, pero siempre deja marcas en el camino. Y en el próximo tópico vas a entender cómo la permanencia de un gato junto a ti puede ser la mayor confirmación de que has sido verdaderamente escogido. A veces Dios no grita, Él susurra. No rompe los cielos con un trueno para hablarte, sino que deja pequeñas pistas, suaves, consistentes, pero impactantes en tu día a día. Y una de esas pistas puede tener forma de un gato que no se aparta de tu lado. Quizás te has preguntado por qué ese animal insiste en estar contigo cuando oras, cuando estás cansado o cuando simplemente te sientas a pensar en silencio. Pues, bien, lo que para muchos es un simple acto instintivo, para los que tienen discernimiento espiritual puede ser una poderosa confirmación. Porque si hay algo que los gatos no hacen, es fingir. Ellos no permanecen donde no hay paz, no se quedan donde no hay propósito. En Juan 10:27, Jesús dice, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Ahora bien, si los que son de Cristo los siguen por reconocer su voz, ¿no será posible que ciertos animales también respondan a su presencia reflejada en nosotros? Hay quienes no creen en esto, pero cuando vives una vida de fe, empiezas a notar que nada es por casualidad. El gato que no te deja, que se acuesta contigo cuando estás llorando, que espera fuera de tu cuarto mientras oras, no está allí, solo por costumbre. Él ha reconocido algo que otros aún no han visto, que tú has sido apartado por Dios para algo que aún no se ha manifestado por completo. Muchos testimonios coinciden en este tipo de experiencias. Personas que se sentían perdidas, confusas, emocionalmente inestables, pero que justo en esos momentos notaron cómo sus gatos se tornaban más cercanos, más protectores. Es como si el animal supiera que hay un propósito que necesita cuidado. Y lo más asombroso es que ese comportamiento no es generalizado. No ocurre con todos, es selectivo, como si el gato identificara una vibración especial en ti, un aceite invisible, una marca celestial que no se borra ni se esconde. Esa marca, aunque tú la ignores, ha sido impresa por la mano de Dios y el gato simplemente la reconoce. Este tipo de confirmación no sustituye la oración, ni el estudio de la Biblia, ni el consejo espiritual, pero sí puede funcionar como un eco silencioso del cielo diciéndote, estás en el camino. A veces, cuando te sientes solo en tu jornada espiritual, cuando la gente no comprende lo que llevas dentro, cuando ni tú sabes por qué estás siendo sacudido internamente, Dios permite que una criatura se quede contigo. No para darte respuestas, sino para que no te sientas abandonado en medio del proceso. El gato, entonces, se convierte en un símbolo viviente de la fidelidad divina, una especie de compañía espiritual para los que fueron llamados y aún están siendo formados. Así que si hay un gato que insiste en quedarse contigo, si lo encuentras esperándote donde antes no solía estar, si se acuesta en tu cama justo cuando vas a abrir la Biblia o se acurruca a tu lado cuando estás en oración, abre los ojos espirituales. Esa constancia no es azar, esa cercanía no es trivial. Es como si el cielo te estuviera diciendo, de forma suave pero firme, sí, tú has sido llamado, no dudes más. Y lo que viene a seguir revelará por qué esos animales se acercan especialmente en tiempos de guerra interna y conflicto espiritual. Hay una verdad que muchas veces se ignora en los círculos religiosos. Ser llamado por Dios no significa una vida sin luchas. Al contrario, los que han sido llamados para cosas grandes suelen llevar una guerra interna más intensa que los demás. Es una lucha que no siempre se ve, pero que consume silenciosamente. Es la presión de un propósito que aún no ha sido revelado del todo, pero que ya está operando por dentro. Y es precisamente en esos momentos de tensión invisible que los
Gatos se acercan, no como mascotas, sino como centinelas silenciosos del espíritu. Ellos no están reaccionando a tu tristeza física, sino a un peso espiritual que no puedes explicar con palabras. En la Biblia encontramos a personajes como Elías, quien después de una gran victoria cayó en depresión profunda, 1 Reyes 19. También a Jesús, que en Getsemaní sudó gotas de sangre por la angustia que llevaba. Estas luchas no indican debilidad espiritual, sino profundidad del llamado. Cuando estás en ese punto donde la mente no entiende pero el alma grita, cuando tu oración se vuelve llanto y tu adoración se mezcla con preguntas, algo poderoso está ocurriendo en lo invisible. Y es allí, justo en medio de esas tormentas del alma, donde algunos han notado que sus gatos no se apartan. Permanecen, observan, vigilan. ¿Qué están viendo? ¿Qué están sintiendo? Lo que para ti es un momento de quebranto, para ellos es una vibración distinta, una alteración en el ambiente espiritual. Los gatos no se sienten atraídos por la debilidad, sino por la presencia. Y muchas veces esa presencia está más densa cuando estás quebrado. Salmos 34:18 dice: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y si Dios está cerca de ti en tus luchas internas, no es extraño que su creación también lo esté. Los gatos, sensibles como pocos, se posicionan a tu lado no por curiosidad, sino porque algo de lo eterno está tocando tu atmósfera, y ellos lo perciben. Este tipo de cercanía no es para que te sientas especial en un sentido egoísta, sino para que te recuerdes que no estás solo, que hay algo en ti que vale la pena proteger, incluso cuando tú mismo dudas de su valor. El enemigo sabe lo que cargas, aunque tú no lo entiendas, y es por eso que las luchas internas se intensifican. Pero también es por eso que la ayuda de Dios puede venir en formas que no esperamos, como en la compañía persistente de un gato que no se mueve de tu lado mientras lloras, mientras oras, mientras simplemente existes bajo el peso del propósito. Así que la próxima vez que sientas que todo dentro de ti está en guerra, pero que a tu lado hay un gato que no se aleja, considera esto. Puede que esa presencia felina sea el símbolo tangible de una protección celestial. Como si el cielo hubiera asignado un guardián silencioso para recordarte que el propósito que llevas es real, aunque hoy solo se manifieste como lucha. Porque después de la tormenta interna vendrán momentos donde los elegidos comenzarán a dar testimonio, y es eso lo que exploraremos a continuación. Detrás de cada llamado auténtico hay una historia, y muchas veces esas historias están marcadas por detalles que el mundo ignora, pero que el espíritu discierne. Uno de esos detalles, que para muchos parecería irrelevante, es la presencia insistente de gatos en la vida de personas que después serían grandemente usadas por Dios. No se trata de anécdotas bonitas ni de coincidencias emocionales. Se trata de testimonios reales que muestran cómo, incluso antes de que el propósito se manifieste por completo, ciertos animales ya se posicionan como acompañantes proféticos. Es como si supieran que están ante alguien que fue marcado desde el cielo. Una mujer, por ejemplo, relató cómo en su adolescencia un gato callejero comenzó a seguirla cada vez que salía a caminar para orar. Ella no entendía por qué, pero el animal parecía saber exactamente cuándo ella necesitaba consuelo. Años después, esa misma mujer se tornó una pastora y reconoció que aquellos paseos silenciosos no fueron simplemente momentos aleatorios. Fueron entrenamientos de intimidad con Dios. Otra historia viene de un joven músico que vivía luchando contra la depresión. Durante sus madrugadas de oración e inseguridad, su gato jamás se movía de la puerta del cuarto. Hoy, ese joven lidera una banda cristiana que ha impactado vidas en muchas naciones. ¿Coincidencia?
difícil creerlo. Hay también quienes compartieron que, justo antes de recibir un llamado ministerial, sus gatos comenzaron a tener comportamientos inusuales. Se acostaban sobre sus Biblias abiertas, los miraban fijamente durante la oración o simplemente los seguían como si fuesen escoltas invisibles. Aunque al principio parecía extraño, después entendieron que aquellos animales estaban siendo usados por Dios para confirmar lo que ya estaba ocurriendo en su espíritu. Esos testimonios no están basados en superstición, sino en experiencia. Y cuando se repiten tantas veces, en diferentes contextos, con distintas personas, algo nos está queriendo decir el cielo. Lo interesante es que muchas de esas personas no se consideraban dignas o preparadas. Al contrario, estaban rotas, dudando de sí mismas, preguntándose si alguna vez serían usadas por Dios. Y justo en esos momentos de vulnerabilidad fue cuando más sintieron la compañía de estos gatos, como si el cielo, al verlos rendidos, enviara un mensajero sin palabras, pero con propósito, un animal que no puede hablar, pero cuya presencia grita: no estás solo, Dios te ve, y lo que viene será grande. Porque el Espíritu de Dios no siempre confirma el llamado a través de fuego e trovões. A veces, Él envía silencio con bigodes y patas suaves. Esos testimonios sirven para que tú también observes tu vida con otros ojos. Puede que tu historia esté en curso. Puede que estés en la etapa en la que nada tiene sentido, en la que lloras más de lo que hablas y en la que los únicos que parecen quedarse contigo son los gatos. Si es así, no ignores esa señal, porque el mismo Dios que usó cuervos para alimentar a Elías, Primero Reyes 17:6, o un pez para llevar a Jonás a su destino, Jonás 1:17, puede estar usando un gato para acompañarte en tu proceso. Y pronto descubrirás que justo antes de cada transformación divina hay un momento clave que lo anuncia. Y de eso hablaremos a continuación. Hay momentos en la vida en los que el cielo parece inclinarse hacia ti. Instantes donde todo a tu alrededor cambia, no porque lo veas, sino porque algo en el espíritu se activa. Y curiosamente, son esos mismos momentos donde muchas personas notan que sus gatos comienzan a actuar de forma diferente. Algunos se tornan más cercanos, otros más protectores, y algunos incluso aparecen de la nada después de años distantes. ¿Por qué sucede esto justo antes de una revelación, una puerta abierta, una confirmación espiritual? Porque hay momentos clave en la jornada del llamado donde lo invisible se vuelve demasiado denso para no ser percibido, especialmente por aquellos que sienten más allá de los ojos, los gatos. Una mujer compartió que antes de tomar una decisión ministerial que cambiaría su vida para siempre, un gato que nunca había entrado en su casa comenzó a dormir en la entrada cada noche. Otro testimonio habla de un joven que, tras ayunar por 7 días buscando dirección, fue sorprendido por su gato que lo seguía al lugar de oración como si entendiera el clamor de su alma. Y hay más historias. Gatos que maullan persistentemente durante momentos de intercesión, que se colocan en las puertas como si vigilaran, o que descansan sobre las Biblias abiertas justo antes de que algo crucial sea revelado. Lo que parece una simple escena doméstica puede, en el mundo espiritual, ser una señal profética. Recordemos lo que dice Amós 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Esto nos lleva a entender que el cielo siempre anuncia lo que está por suceder. A veces lo hace por sueños, otras por palabras, pero en muchos casos, por movimientos sutiles en la creación. Dios no está limitado a templos y sermones. Él también se comunica a través del mundo natural que Él mismo creó. Y si ya lo hizo con una paloma que descendió sobre Jesús, Mateo 3:16, con un gallo que cantó para Pedro,
Lucas 22:60, y con peces que llevaban provisión, Mateo 17:27, ¿por qué no con un gato que se acerca justo antes del cumplimiento? Estos momentos clave no deben ser vistos con temor, sino con expectativa. Son como el murmullo antes del trueno, el viento suave que precede a la lluvia. Cuando notes que un gato, antes indiferente, ahora no se aparta de ti justo cuando estás por tomar una gran decisión espiritual, detente. Ese no es un momento para actuar con prisa, sino para escuchar. Ora, pide discernimiento, lee la Biblia con más profundidad. Porque lo que está a punto de ocurrir puede marcar una nueva estación en tu vida y el gato no está ahí por capricho. Está anunciando que algo está por nacer. Y si esto te ha pasado, si justo antes de mudarte, de predicar por primera vez, de tomar un paso de fe, un gato se acercó como nunca antes, entonces reconoce. Hay un patrón celestial operando. No estás solo. No estás confundido. Estás siendo guiado. Y si estás atento, verás que incluso los momentos más simples pueden convertirse en profecías silenciosas. Porque el cielo no solo se manifiesta con fuego, sino también con ternura. Y en el próximo punto vas a ver cómo el Espíritu Santo puede usar incluso a los animales para confirmar lo que Él ya está haciendo en ti. Uno de los errores más comunes en la vida espiritual es pensar que Dios solo habla desde lo alto de un púlpito, en una iglesia llena o a través de un profeta ungido. Pero la Biblia deja claro, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que Dios también usa su creación como mensajera. Él es el creador de todo lo visible e invisible, y por eso no hay límites para cómo puede comunicarse con sus hijos. En Números 22, fue una burra quien vio al ángel antes que Balaam. En Primeros Reyes 17, cuervos trajeron alimento al profeta Elías. En Jonás 1:17, un gran pez fue instrumento para redireccionar el destino de un hombre. Si Dios usó burros, cuervos y peces, ¿por qué no podría usar gatos? El Espíritu Santo no está limitado por formas humanas de comunicación. Él se mueve como quiere, cuando quiere y con quien quiere. Jesús mismo nos enseñó a estar atentos a los signos, no solo espirituales, sino también naturales. En Lucas 12:56 reprendió a los que sabían discernir el clima, pero no el tiempo espiritual en el que vivían. Así también es hoy. Muchas veces ignoramos las señales porque no se presentan como esperamos. Pero si estás en comunión con Dios, si oras, si lees la Biblia, si buscas a Jesús con sinceridad, entonces comenzarás a notar que la creación responde a ti de forma distinta. Especialmente aquellos animales que viven más conectados al ambiente como los gatos. Los gatos tienen una sensibilidad aguda, casi profética. Se sienten atraídos por ambientes de paz, por personas quebrantadas pero rendidas, por atmósferas que han sido purificadas por la adoración y la intercesión. Cuando un gato se queda contigo en momentos de oración o te observa intensamente mientras meditas en la palabra de Dios, no lo tomes como un gesto trivial. Puede que el Espíritu Santo esté usando esa criatura para recordarte que no estás solo, que hay una presencia mayor a tu alrededor y que estás siendo acompañado por el cielo aún en tus rutinas más comunes, porque para el Espíritu ningún espacio es secular cuando hay propósito. Muchos han compartido que comenzaron a notar la conexión con sus gatos justo después de decisiones espirituales importantes, el inicio de un ministerio, la entrega genuina a Cristo, un tiempo de consagración. Es como si la creación, al percibir el movimiento del Espíritu en ellos, también se alinea en confirmación. En Romanos 8:22-23 leemos que toda la creación gime, esperando la manifestación de los hijos de Dios.
Eso significa que los animales, las plantas, los elementos, todos sienten el mover de Dios antes incluso de que nosotros lo entendamos. Y un gato que se vuelve tu sombra puede ser uno de esos testigos silenciosos del cielo sobre ti. Entonces, no menosprecies lo que parece simple. La voz del Espíritu Santo no siempre viene con fuego y terremoto, como aprendió Elías en 1 Reyes 19, 11, 12. A veces viene en lo sutil, en una criatura que se queda contigo cuando más lo necesitas, en una mirada fija, en un maullido suave durante una noche de oración. Y si sabes reconocer esa señal, vas a encontrar paz en medio de la incertidumbre, porque si hasta los animales están confirmando tu llamado, es porque el cielo ya decretó algo sobre ti, y por eso los lugares donde descansas comienzan a transformarse. Y de eso hablaremos en el próximo punto. Hay una paz que no puede ser explicada con palabras. Una serenidad que no depende de las circunstancias externas, sino que nace de una comunión íntima con Dios. Filipenses 4:7 la llama la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Esta paz no se produce por ausencia de problemas, sino por presencia divina. Y es precisamente esa atmósfera la que los gatos buscan cuando deciden descansar junto a alguien. Los animales, especialmente los gatos, perciben vibraciones. Y cuando encuentran a alguien que camina en fe, que medita en la Biblia, que busca la voluntad de Jesucristo y vive bajo la guía del Espíritu Santo, ellos lo sienten y descansan. Hay un misterio profundo en esto. No es solo que el gato se sienta cómodo contigo, es que tu espíritu genera un ambiente que refleja el reino de Dios. Los que han sido elegidos no son perfectos, pero llevan algo que el mundo no puede imitar, una paz que emana del trono celestial. Esa paz transforma casas, altera atmósferas y atrae incluso a quienes no entienden por qué se sienten tan bien en tu presencia. Un gato no se acuesta en cualquier lugar. Él busca seguridad, estabilidad y reposo. Y si ha elegido tu cama, tu sofá o tu regazo, es porque allí encontró un santuario invisible que su instinto reconoce como sagrado. Muchos han notado que sus gatos comienzan a dormir cerca de ellos justo cuando inician un proceso de transformación espiritual. Cuando abandonan hábitos destructivos, cuando regresan a la oración, cuando vuelven a leer la Biblia con devoción. No es casualidad, es espiritual. El alma empieza a irradiar algo que antes estaba oculto. La casa se llena de una presencia dulce, poderosa y silenciosa, y los gatos, como buenos discernidores del ambiente, se sienten atraídos. Es como si el cielo dijera, aquí puedo habitar, y los gatos responden, aquí quiero reposar. Lo que para ti es solo un tiempo devocional, para el mundo invisible es un altar. Jesús prometió que enviaría al Consolador, el Espíritu Santo, para habitar con nosotros. Y cuando eso ocurre, hasta lo más cotidiano se vuelve sobrenatural. Tu casa ya no es solo una vivienda, es un punto de conexión entre el cielo y la tierra. Y eso se refleja en cada rincón, la forma en que hablas, cómo cuidas tu espacio, las músicas que escuchas, la manera en que oras. Todo transmite una energía de paz, de fe, de propósito, y los gatos lo notan. Por eso, si un gato elige dormir contigo noche tras noche, especialmente cuando estás alineado con Dios, considéralo una señal. Tú portas algo celestial que da descanso incluso a los seres más sensibles de la creación. La paz que llevas no es solo para ti. Es una señal de que has sido llamado para llevar esa paz a otros, para transmitirla con tu vida, con tus decisiones, con tu fe activa. Y si los gatos ya la están reconociendo, ¿cuánto más lo harán las personas cuando te vean caminando con Cristo? Esa paz es evidencia de que estás avanzando en tu propósito.
pero también es una marca que te distingue de los demás, porque no todos reciben esa atención, y ese será el tema que exploraremos a continuación. No todos los que caminan sobre esta tierra han sido llamados para lo mismo. La Biblia habla claramente sobre vasos de honra y vasos de deshonra. 2. Timoteo 2:20. Hay personas que fueron apartadas por Dios desde antes de nacer, como Jeremías, quien fue consagrado como profeta aún en el vientre de su madre. Jeremías 1:5. Estos llamados especiales no siempre se notan a simple vista. Muchas veces son silenciosos, camuflados bajo una vida común. Pero aunque el mundo no los distinga, hay quienes sí perciben esa marca, y entre ellos, los gatos. No todos los hogares tienen esta experiencia. No todos los corazones cargan este tipo de atmósfera. Y es por eso que no todos reciben esta atención felina tan especial. Los gatos no siguen a cualquiera. No se sienten cómodos con todos. A veces, incluso en un mismo hogar, eligen estar cerca solo de una persona. Y lo más impactante es que casi siempre esa persona está atravesando un proceso espiritual profundo, cargando una lucha que otros no ven, sosteniendo una fe que aún no se ha manifestado en victoria. El gato detecta al separado. Percibe que esa alma ha sido escogida para algo que aún no se cumplió, y se acerca no por conveniencia, sino por resonancia espiritual, como si su instinto dijera: aquí hay algo que el cielo está gestando. La Biblia deja claro que aquellos que son de Dios llevan una marca. Gálatas 6:17 dice: llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Esta marca no es visible, pero es poderosa. Y el mundo espiritual lo sabe. El enemigo lo sabe. Y también la creación. Hay quienes han vivido años sin que los gatos les presten atención. Pero cuando comienzan a acercarse a Dios con sinceridad, cuando rinden su vida a Jesús Cristo, cuando abren su corazón a la palabra, entonces todo cambia. De repente, un gato que antes era distante se vuelve constante. Ya no se aleja, se vuelve un compañero silencioso. No es magia, no es casualidad, es espiritual. Este tipo de atención exclusiva es también una alerta, porque ser apartado no es sinónimo de gloria inmediata, sino de responsabilidad eterna. Los que han sido llamados por Dios muchas veces enfrentan pruebas más duras, luchas más profundas, y necesitan más discernimiento. Por eso, la presencia de un gato fiel puede ser no solo un consuelo, sino una llamada de atención. Algo está en movimiento. Estás siendo observado desde el cielo. Estás siendo empujado hacia tu propósito. Y si un animal ya lo ha reconocido, es momento de que tú también lo hagas. Porque ignorar esta realidad puede retrasar el cumplimiento de lo que el cielo ha declarado sobre ti. Entonces, si tú eres de esas personas que se han preguntado por qué el gato de la casa te sigue solo a ti, por qué duerme contigo y no con los demás, por qué te mira fijamente cuando oras o te observa desde la distancia mientras lees la Biblia, deja de verlo como algo común. Puede que tú seas uno de los separados, uno de los que han sido marcados por el dedo de Dios para cosas grandes. Y si eso te inquieta, es hora de tomar una decisión, porque cuando descubres que llevas algo que no todos tienen, la pregunta ya no es por qué te pasa esto, sino qué vas a hacer al respecto. Y eso es lo que veremos en el próximo y último punto. Si has llegado hasta aquí y cada palabra resuena contigo, es posible que estés comenzando a despertar para algo que siempre estuvo presente, pero que no habías notado. Esa inquietud en el corazón, esa sensación de que fuiste creado para algo más, esas lágrimas que no sabes explicar, esa necesidad de buscar a Dios incluso cuando no entiendes el porqué. Y sí, esos gatos que no te dejan, que te siguen, que se acomodan a tu lado como si fuesen parte de un plan que tú todavía no ves.
cuando todas esas piezas empiezan a encajar, es hora de dejar de ignorar los susurros del cielo. Algo grande está sobre ti y no puedes seguir viviendo como si nada estuviera ocurriendo. La primera respuesta que debes tener es rendición. No corras de tu llamado, no lo postergues. El enemigo siempre intentará convencerte de que no estás listo, de que no eres digno, de que es demasiado tarde. Pero la Biblia está llena de hombres y mujeres que fueron usados por Dios justo cuando pensaban que no servían para nada. Moisés tartamudeaba, David era despreciado, Esther era huérfana, Pablo era perseguidor, y aún así el cielo los eligió. Si el Espíritu Santo te está inquietando, si has notado los signos, incluso a través de los gatos, entonces arrodíllate, ora, pide dirección. Abre la Biblia y deja que Dios confirme lo que ya está gritando en lo invisible. Después empieza a actuar. No necesitas saber todo para dar el primer paso. Tal vez tu primer paso sea buscar más a Dios en intimidad. Tal vez sea perdonar a alguien. Tal vez sea volver a congregarte o dejar un hábito que sabes que te está apagando espiritualmente. El punto es, haz algo. Porque cuando eres llamado, el silencio ya no es una opción. El Espíritu de Dios comenzará a moverse con más fuerza y tú lo sentirás. Y mientras tanto, sí, puede que los gatos sigan a tu lado, pero ya no los verás como simples animales. Los verás como recordatorios vivientes de que el cielo ha puesto sus ojos sobre ti. Y eso, mi amigo, no es poca cosa. Recuerda que los llamados no son para ser admirados, son para servir. Jesús dijo en Mateo 20:26, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Así que, si descubres que has sido separado, que portas un propósito, que la paz te rodea, que la creación te confirma, es porque Dios quiere usarte para tocar otras vidas. Comienza sirviendo donde estás, amando más, perdonando más, orando más. Y cuando menos lo esperes, esa inquietud se transformará en dirección. Ese peso en el alma se convertirá en pasión. Y lo que antes te confundía será tu mayor claridad. Porque el cielo no te está revelando todo esto para que te sientas especial. Te lo está revelando para que te levantes, para que cumplas tu propósito, para que vivas como alguien que ya no pertenece al mundo, sino al reino. Así que, ¿qué vas a hacer con esta revelación? ¿La vas a enterrar en el olvido o vas a dejar que esta verdad te transforme de una vez por todas? Porque el llamado está hecho, el cielo ya habló y hasta los gatos ya lo reconocieron. Ahora, solo falta tu respuesta. Ahora que has visto todas las señales, quiero hacerte una pregunta directa. ¿Alguna vez un gato se ha acercado a ti justo cuando más lo necesitabas, sin razón aparente? Cuéntamelo en los comentarios. Tu historia puede ser la confirmación que alguien más necesita hoy. Y si este video habló a tu corazón, no te vayas sin hacer algo. Suscríbete ahora al canal, activa la campanita y únete a esta comunidad de fe que crece cada día. Así no te perderás ninguno de los próximos mensajes que pueden transformar tu vida espiritual por completo. Y no te vayas aún, el próximo video que aparecerá en tu pantalla puede ser la continuación perfecta de lo que el cielo ya comenzó a revelarte hoy. Haz clic y sigue descubriendo lo que Dios quiere decirte. Recuerda, nada es casualidad cuando se trata de un corazón que busca a Jesucristo. Que la paz de Dios te acompañe siempre. Te habló tu amigo, José.